Mi nombre es Laura García, actualmente tengo 85 años y cuando era una niña de tan solo 10 años, vivía con mi madre y mis dos hermanas menores en un pequeño pueblo apartado en México, el cual prefiero no decir el nombre. Mi madre trabajaba largas horas para mantenernos, y como era de esperarse en aquella época, yo era la responsable de no solo lo de la casa, sino de mis hermanas. Recuerdo que en aquella época en serio odiaba la responsabilidad que pesaba sobre mis hombros infantiles, pero también me sentía resignada a mi destino, puesto que como dije antes, en aquella época no había muchas opciones. Sin embargo, si había algo a lo que no podía acostumbrarme y esta era a la pobreza en la que vivíamos. Algo dentro de mí me decía que, si mi padre estuviera con nosotras, podríamos tener más dinero en la casa. Supongo que en lo más profundo de mi mente idealizaba a mi padre, aunque nunca supe quién era ni por qué nos había abandonado. Mi madre solía evadir el tema y siempre me decía que yo y mis hermanas solamente éramos hijas de ella. Pero esa respuesta no me gustaba y las personas en el pueblo no me ayudaban a que aceptara tal información. En el pueblo, la gente murmuraba sobre él, decían que mi padre había sido un hombre de gran riqueza, el cual había causado problemas con su carácter violento y su ambición insaciable. Recuerdo que en una ocasión, una anciana a la que ayudaba ocasionalmente a limpiar su casa me comentó que me parecía a él. Eso en un inicio me hizo sonreír un poco, puesto que pensé que me contaría más al respecto. Sin embargo, en esa ocasión solo negó ligeramente con la cabeza y dijo con un poco de condescendencia, espero que no en todos los aspectos. Un día, mientras ayudaba a la anciana, no pude contener mi curiosidad y le pregunté si es que sabía dónde estaba mi padre en la actualidad. Recuerdo que su respuesta me dejó petrificada por unos segundos, puesto que me dijo que él estaba muerto, aunque después del choque inicial, le pregunté cómo había muerto mi padre. Ella, con un semblante sombrío, solo me dijo que era mejor dejar el pasado atrás y que mi madre había hecho lo correcto al alejarnos de los problemas que mi padre había ocasionado, pero no me conformé con su respuesta y comencé a buscar información sobre él en secreto. Con el tiempo, junté fragmentos de la historia de mi padre. No lo veía como un villano, a pesar de la opinión general del pueblo. De hecho, llegué a la conclusión de que toda esa mala fama que mi padre tenía detrás suyo se debía a que en una ocasión había tenido problemas con un sujeto, al cual, después de una feroz pelea, había golpeado a mi padre de tal manera que lo dejó tirado en el piso, aunque cuando se estaba alejando, creyendo que había ganado, mi padre alcanzó a tomar su arma y disparar, acabando con la vida de aquel hombre. La herida mortal fue en la espalda, lo que llevó a los rumores de que mi padre era un cobarde que asesinaba por la espalda. Eso no me parecía tan malo, me refiero a que pensaba que solo había hecho algo de manera impulsiva que por desgracia terminó en una tragedia. Mientras más indagaba en quién fue mi padre, más me decían lo mucho que me parecía a él, pero hubo una ocasión en la que esto tuvo sentido, al menos para mí. Fue en una de las escasas ocasiones en las que me permitieron salir a jugar con los otros niños del pueblo. Una niña en particular, la cual era hija de una de las familias más acomodadas del pueblo. Ese día estaba burlándose de nuestra evidente pobreza, se mofaba de la falta de zapatos en nuestros pies. Aquel día estaba decidida a no soportar más humillaciones. Nuestras palabras se convirtieron en un intercambio cargado de ira, que finalmente desembocó en una pelea física, y aunque logré vencer a mi oponente con relativa facilidad, mi furia no se aplacaba. Continué golpeándola y azotando su cabeza contra el suelo, incluso después de que ya no ofreciera resistencia. Los niños que observaban dejaron de verlo como un simple conflicto infantil y se tornó en un espectáculo preocupante. Una vecina, alarmada por la violencia que se había desatado, salió corriendo para separarnos. Me apartó de la multitud que ya se había formado, e intentó tranquilizarme. Me dijo que esa no era la forma en la que se comportaba una señorita y otras cosas más o menos relacionadas con eso. Aunque yo no me calmaba y solo quería volver para seguir golpeando a esa niña.
Pero lo que finalmente me hizo detenerme fue su frase escalofriante: ¿acaso quieres ir al infierno como tu padre? Mi furia se evaporó al instante y la miré con desconcierto. Le pedí explicaciones sobre lo que había dicho y ella respondió de manera seria, diciendo que mi padre no se había ido al cielo debido a su maldad. Luego me ordenó regresar a casa. Intenté sacarle más información, pero no logré llegar a nada. Sin embargo, aquellas palabras quedaron grabadas en mi mente durante toda la tarde. Finalmente, decidí consultar a mi madre sobre mi padre y por qué la gente del pueblo creía que su alma estaba condenada al infierno. Mi madre reaccionó con hostilidad y me ordenó que nunca volviera a mencionar a ese hombre. Me advirtió que era una persona horrible y que era mejor que lo olvidara por completo. A pesar de las órdenes de mi madre, no podía dejar de pensar en el tema. Cada día mi curiosidad crecía más y más. Quería conocer la verdad sobre mi padre y entender por qué el pueblo lo veía como un monstruo. A medida que buscaba respuestas, me encontré con la misma respuesta una y otra vez. Mi padre era un hombre malvado y mi madre había hecho lo correcto al alejarnos de él. Sin embargo, todo cambió un día en el camino de regreso a casa desde la escuela. La niña con la que me había peleado junto con otras dos chicas intentaron intimidarme nuevamente y desde luego que teniendo el carácter que yo tenía, no retrocedí y les hice frente desafiándolas a un enfrentamiento. Recuerdo que incluso les dije que podía con las tres al mismo tiempo. Cuando estábamos a punto de entrar en una violenta confrontación, un hombre, el cual solo había visto de lejos en el pueblo, se acercó a nosotras. Recuerdo que este hombre, de mirada severa, regañó a las chicas por la injusticia de pelear 3 contra 1, les dijo que no había nada más que cobardía en algo como eso y después les ordenó ir a casa. Después de persuadir a las otras chicas para que se retiraran, se volvió hacia mí y sus palabras me dejaron perpleja. Tienes el mismo carácter obstinado que llevó a tu padre a la ruina, pero ese mismo carácter es digno de admirar. En ese momento le conté al hombre que todos en el pueblo hablaban de mi padre, diciéndome que me parecía a él, tanto física, así como en el carácter, pero nadie me había dicho realmente quién era él o qué había hecho para merecer la condena al infierno. Y al igual que todas las personas en el pueblo, me dijo que debía dejar todo en el pasado y que mi madre había hecho bien. Sin embargo, en ese momento, harta de esa respuesta, le dije que estaba cansada de que todos me dijeran que me convenía y que no saber, y que eso era algo que solo yo podía decidir. Así que ahí mismo le exigí respuestas y él, con una expresión sombría, finalmente comenzó a relatar la historia de mi padre. Según lo que aquel hombre me contó, mi padre comenzó siendo un hombre extremadamente pobre, el cual a menudo debía buscar en la basura para comer. Harto de su miseria, un día, en su desesperación, se aventuró al monte remoto y con un corazón lleno de ambición llamó al diablo. Le ofreció su alma a cambio de riqueza y poder más allá de lo que cualquier hombre hubiera soñado jamás. Pero no obtuvo respuesta en ese momento, lo que lo enfureció, aunque sin más remedio, volvió al pueblo. Esa noche, mientras dormía en un petate en el suelo, en un cuartito hecho de cantera, oyó un sonido infernal, pezuñas de cabra golpeando la tierra y algo o alguien tocando desesperadamente su puerta de madera gastada. Temeroso, preguntó quién era, pero en lugar de una respuesta, solo recibió otro golpeteo. Aterrado, exigió saber la identidad del visitante, advirtiendo que no abriría la puerta a menos que lo hiciera. Entonces una voz aterradora y demoníaca, como si proviniera del mismísimo abismo, le respondió que lo había convocado y no se marcharía sin hacer el trato. Asustado pero al mismo tiempo algo intrigado por lo que estaba pasando, mi padre abrió la puerta, solo para encontrarse con una criatura indescriptible. Parecía una cabra, pero con una malevolencia que no se podía ocultar. Era un tanto humanoide, con manos y torso similares a un humano, pero cubiertos de pelo como el de una cabra. La criatura pasó a su antiguo cuarto de cantera y comenzó a negociar el oscuro trato. A pesar de que lo escuchaba con atención,
no pude evitar sentir cierto escepticismo hacia la historia del hombre. Le pregunté cómo sabía todo eso, a lo que él respondió que había sido amigo de mi padre en su juventud y según él mi padre le había contado todo esto al día siguiente de la visita de la criatura. Mi padre había estado dispuesto a darle su alma al diablo a cambio de una vida de lujos y riqueza inimaginable. Desde aquel día, jamás le faltó nada. Si deseaba algo, el dinero necesario parecía surgir mágicamente en sus bolsillos, convirtiéndolo en uno de los hombres más adinerados del pueblo. El hombre también me confió que como amigo de mi padre, le había advertido que el precio era demasiado alto, la eternidad en el infierno, por tan solo unos cuantos años de buena vida en la tierra. Pero mi padre con arrogancia, le respondió que no tenía intención de cumplir esa parte del trato. Tras escuchar la historia del hombre, le pregunté por qué mi padre planeaba no cumplir su parte del trato y el hombre me explicó que mi padre tenía un plan audaz, encerrar al demonio en una jaula. Según el acuerdo del trato, el demonio aparecería cada vez que fuera llamado por mi padre. Su idea era construir una jaula lo suficientemente grande para atrapar a la criatura y luego no la liberaría hasta que garantizara que su alma estaba libre. El hombre rió un poco mientras hablaba y me dijo que en el momento no creía que funcionara, pero mi padre estaba convencido de que su plan tendría éxito. Así que ordenó la construcción de la jaula más grande que jamás se había visto y buscó la bendición de un sacerdote para asegurarse de que fuera efectiva. Además, proporcionó una gran cantidad de agua bendita al sacerdote para que lo ayudara en su tarea. El hombre, como mejor amigo de mi padre, no pudo negarse a ayudar y prometió estar a su lado. Juntos llevaron a cabo su plan en una noche de luna llena. Esperaron pacientemente hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada y en ese momento mi padre llamó al demonio. La criatura, una especie de cabra humanoide, apareció, pero antes de que pudiera decir una palabra, mi padre lo empujó dentro de la jaula y la cerró de inmediato. Luego roció el área circundante con agua bendita, asegurándose de que el ser de pesadilla no pudiera escapar. La criatura estaba furiosa y exigía que lo liberaran en ese mismo instante. Mi padre le dijo que no lo dejaría salir hasta que su alma fuera liberada y el demonio respondió que su alma ya estaba condenada y que ningún acto podría romper el trato que había aceptado. Mi padre no creyó en sus palabras y le dijo que no lo dejaría salir hasta que se librara de su parte del trato. El demonio, con una sonrisa siniestra, chasqueó los dedos. En un instante, mi padre sufrió un infarto fulminante que lo dejó caído en el suelo. El amigo de mi padre, aterrorizado, huyó y nunca volvió. Los habitantes del pueblo afirmaban que, todas las noches a las 3 de la madrugada, podían ver a la cabra en la jaula, exigiendo ser liberada. Ante mi curiosidad insaciable, le pregunté al hombre dónde se encontraba la jaula. Nunca había escuchado una leyenda como esa en el pueblo y me parecía extraño que nadie mencionara algo tan asombroso. Sin embargo, el hombre se negó a revelar la ubicación de la jaula. Explicó que los adultos del pueblo habían acordado mantenerlo en secreto, temiendo que algún niño, como yo, intentara encontrarla por curiosidad y la liberara en un momento de descuido. Además, me hizo prometer que no buscaría la jaula, repitiendo el consejo de los habitantes del pueblo de dejar el pasado en paz y enfocarme en el futuro que mi madre había construido para nosotros. Pero a pesar de la promesa, no pude resistir la tentación y durante varios días, busqué pistas sobre la ubicación de la jaula, descarté lugares obvios y transitados, convencida de que la jaula debía estar oculta para evitar que alguien la descubriera. A medida que pasaban los días, mi obsesión por encontrarla crecía. Finalmente, después de una larga búsqueda encontré un lugar que parecía prometedor, un terreno baldío, lleno de maleza y mezquites, que el tiempo había cubierto por completo. Así que me adentré a él y hasta el fondo, cubierta por maleza y árboles, había una jaula tan grande como para encerrar a una persona. La primera vez que la vi, dudé de que fuera la misma jaula de la historia, parecía oxidada, vieja y vacía. Pero no podía creer que hubiera otra jaula tan grande y decidí regresar más tarde para investigar con más detenimiento.
Decidí esperar hasta las 3 de la madrugada, el misterioso momento en que el demonio supuestamente se manifestaba. Regresé al lugar y esta vez pude ver que efectivamente había algo dentro de la jaula, una criatura parecida a una cabra humanoide, aterradora y grotesca. La criatura parecía ignorar mi presencia hasta que me acerqué lo suficiente y la miré fijamente, puso sus manos en los barrotes de la jaula y se inclinó hacia adelante. El escalofrío recorrió mi espalda mientras esperaba su respuesta y finalmente, después de un tenso silencio, la criatura habló: «Tú eres la hija de un malnacido que no sabe cumplir sus promesas». Intrigada por la afirmación de la criatura, le pregunté cómo sabía todo lo que había revelado. La criatura se rió y dijo que lo sabía todo, luego me cuestionó sobre mi presencia y por qué no le tenía miedo como el resto del pueblo. Mi respuesta fue sincera: estaba cansada de vivir con miedo y solo quería conocer la verdad. Cuando le pregunté si mi padre realmente estaba en el infierno, su respuesta me heló la sangre: sí, mi padre estaba en el infierno. La revelación me dejó sin habla y durante un momento, mi mente luchó por procesar la terrible verdad. Después de un silencio incómodo, le pregunté si había alguna posibilidad de que mi padre pudiera descansar en paz. La criatura negó rotundamente, afirmando que mi padre había hecho un trato que incluía a toda su descendencia, lo que significaba que también estaba maldita. Sin embargo, mi apego idealizado a mi padre me hizo cuestionar la veracidad de las palabras de la criatura. Rechacé la idea de que mi padre hubiera condenado a sus propios hijos. La criatura se rió siniestramente y me aseguró que solo me estaba diciendo la verdad. Sin embargo, también me ofreció un trato: si lo liberaba, me quitaría la maldición y no solo eso, sino que me daría más dinero del que pudiera gastar en toda mi vida. Solo tenía que abrir la puerta de la jaula. Consideré la oferta por un momento, tentada por la posibilidad de una vida cómoda y sin maldición, pero algo en mí se resistió a ceder, pues no confiaba en la criatura y además no sabía cómo abrir la jaula. Le expliqué mi dilema, pero en lugar de ayudarme, la criatura se enfureció. Comenzó a golpear los barrotes de la jaula y me amenazó con arrancarme la cabeza si no lo liberaba. De repente, sin entender cómo sucedió, me vi siendo arrastrada hacia la jaula. La criatura me sujetaba del brazo, y luché desesperadamente por liberarme, gritando en el proceso. La tensión era insoportable hasta que de repente, un sonido metálico rompió el silencio. El candado antiguo que mantenía la puerta cerrada se desprendió y cayó al suelo, haciendo que la puerta se abriera de par en par. La criatura, ahora fuera de la jaula, me miró con una sonrisa inquietante, asustada, pero tratando de sonar segura. Le dije que yo no le daba mi alma, a lo que esa cosa me dijo: tu alma estará intacta. Luego, se transformó en una espesa nube de humo negro y se desvaneció. Me quedé allí, en estado de shock, durante varios minutos, sin saber qué hacer. Recuerdo que sentí como mis bolsillos se llenaban de dinero. Finalmente, regresé a casa, donde la tragedia me esperaba. Mi madre y mis hermanas yacían muertas, supuestamente víctimas de una fuga de gas de una lámpara que se había dejado encendida. El pueblo afirmó que habían muerto sin sufrir, pero yo conocía la verdad. La maldición había cobrado su precio. A lo largo de mi vida, nunca pude formar vínculos significativos con nadie. Cualquiera que se acercara a mí afectivamente terminaba encontrando la muerte de alguna manera. Aunque la maldición me había dejado sola y aislada, nunca me faltó dinero, pero el precio que pagué por la verdad fue mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.